Hola, ahora viene Vanessa con La vida se escribe en 4 letras y poco más de 60 palabras. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Vanessa. Muchas gracias por venir, sobre todo hasta ahora, que yo sé que es la peor, después de comer, que tenéis el café atragantado. De hecho, yo me lo acabo de tomar y me ha abrasado completamente la garganta. Bien, como ha dicho mi compañera, la organizadora del evento, Teresa, muchas gracias. Mi nombre es Vanessa Penacho, soy doctora en biología y básicamente me encargo de llevar un área de secuenciación clínica e I+D en una empresa que es BioArray. Nosotros estamos ubicados en el Parque Científico y Empresarial de la Universidad Miguel Hernández. Además, como me parece poco, como trabajo, me dedico como profesora asociada en el Departamento de Agroquímica y Bioquímica de la Universidad de Alicante. Si hoy en día me dieran a elegir entre plenamente la docencia o plenamente la investigación, no escogería ninguna de las dos, seguiría quedándome con ambas. No puedo separar una de la otra y no puedo vivir con una si tengo al lado la otra, ¿de acuerdo? Por lo cual, para mí, son fundamentales. Ahí veis el título de mi charla. Bueno, todavía no. Ahora lo veréis. Siguiente, espera que retrocedo, que me apaño yo con esto, hasta que coge el hilo. Os estoy haciendo spoilers. Bien. Tan sencillo como es el título, tan sencilla como es la vida. 4 letras necesitamos. Necesitamos combinarlas en poco más de 60 palabras, ¿de acuerdo? Y todo ello constituye la vida. Bien, vamos a formar a partir de esas palabras frases u oraciones, ¿no? Necesitaremos formar capítulos de libros, tratados, bibliotecas, todo lo que queráis. Todo eso es específico y determina a cada uno de los seres vivos, ¿de acuerdo? Bien, antes de entrar en materia, quería fundamentalmente dar las gracias a la organización de Women Teachmakers por invitarme a este evento y por permitirme participar. No soy puramente tecnológica, sino que aúno un poquito la ciencia con la tecnología, pero bueno, voy a intentar que no resulte muy ajeno a vosotros este mundo, ¿de acuerdo? Entonces, fundamentalmente agradezco a la organización que me haya permitido venir. Y, ¿qué deciros? Es fundamental este tipo de iniciativas, ¿de acuerdo? Como las que hace Google. Tenemos que ser visibles, las mujeres, y especialmente en este tipo de sectores donde no siempre hemos tenido cabida o incluso seguimos sin tenerla. Por lo tanto, para mí y en mi ámbito, son fundamentales aunar la ciencia y la tecnología. ¿Necesitamos para ello qué? ¿Qué conlleva? Investigación, desarrollo, innovación y además de todo ello, tenemos que creer en ello. No podemos pensar que exista un futuro próspero si no invertimos recursos, ideas, acciones y fundamentalmente personal, ¿de acuerdo? Para que se dedique a ello. Ahí tenéis una serie de fotografías. Yo os he puesto un lema porque creo realmente en ello. Necesitamos más mujeres como ella. Es cierto, necesitamos mujeres como Marie Curie, necesitamos mujeres como Margarita Salas. A todas ellas las necesitamos. Necesitamos muchas más mujeres que estén siendo representadas en estos sectores de la ciencia, la tecnología o la ingeniería, ¿vale? Desde las escalas más bajas hasta las escalas claras, altas y representativas que pueden darnos voz realmente. Necesitamos además algo fundamental, de lo que hemos hablado muchas veces y se ha hablado hoy a lo largo del día, igualdad de género, y necesitamos creer en ello. Por lo tanto, necesitamos creer y apoyar a las generaciones presentes, pero también tenemos que apostar por las generaciones futuras. Mirad, ahí tiene una foto de mi sobrina, que ya va haciendo sus pequeños pinitos en ciencia, con tan solo 5 años, casi 6. Yo creo fielmente en ella. Bien, pues vamos a meternos ya un poco en faena. Nos encanta a todos los biólogos o bichólogos, o como nos queráis llamar, hacer siempre ese tipo de analogía. Y es que para explicar lo que es el abecedario de la vida, voy a hacer este ejemplo. Imaginaos que el núcleo de una célula fuera como una gran biblioteca. Esa gran biblioteca tiene un montón de libros dentro, ¿vale? Todos esos libros son específicos de cada una de las especies de ser vivo en concreto, ¿vale? Esos libros son los cromosomas. Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas distintos. Por ejemplo, algo que pensáis que es simple y no lo es, un maíz, una planta de maíz, tiene 10 pares de cromosomas. Bien, ¿qué ocurre dentro de estos cromosomas? Llevan la herencia, ¿de acuerdo? Llevan toda la información genética de la herencia.
sobre qué nos van a dar además información, cómo se va a transmitir eso en generaciones arriba. A, T, G y C. No necesitamos nada más. ¿Vale? Todas ellas se combinan y son la parte esencial del ADN. Y ese ADN tiene como elemento fundamental el gen. ¿Vale? Por lo tanto, digamos que los genes son como, imaginaos, os voy a seguir poniendo la analogía, que todos esos libros de la biblioteca fueran como libros de cocina, ¿vale? La mayoría son libros de cocina. Hay otros que yo los llamo como los manuales para dummies, para intentar arreglar los líos que podemos liar, valga la redundancia, dentro de una cocina cuando nos metemos. Y el estar dentro de una cocina supone el proceso vital, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cogemos uno de estos libros de cocina, ¿vale? Tiene una serie de páginas. Esas páginas son los genes. ¿Qué tienen? Recetas. ¿Qué son las recetas? Instrucciones. ¿Sobre qué? Nos van a dar instrucciones sobre cómo hacer mejor, por ejemplo, un pastel. Llamémosle al pastel a la proteína, ¿vale? Particularmente entre esas letras hay ciertas relaciones, se gustan, especialmente la A se suele relacionar con la T, se gustan un montón, y la G se suele relacionar con la C, ¿vale? Cuando se establecen esas relaciones, se forman lo que conocemos como pares de bases. ¿De acuerdo? Por lo tanto, digamos que los pares de bases, esos apareamientos en pares de bases, son la manera en la que nosotros medimos o la unidad de medida fundamental del ADN. Bien, esto no ocurre de manera casual, esto tiene que estar sumamente ordenado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, necesitamos a alguien que guíe esto, ¿de acuerdo? Tiene que haber alguien que ponga las normas, que decida cómo hacer esto. Nosotros empezamos con ese ADN, ¿de acuerdo? Ese abecedario. Lo que va a ocurrir es que se va a transcribir, ¿vale? Y aparece otro tío, que es el ARN. Y el ARN para mí es como una especie de mensajero cotilla. Lo que hace es coger la información del ADN y transcribirla. Estupendo. Pero resulta que hay una letra que no le gusta, que es la T, y entonces decide cambiarla por la U. Entonces tiene un nuevo abecedario. Ese nuevo abecedario del ARN es el que se va a traducir finalmente a proteínas. ¿Y quién se encarga de todo esto? ¿Quién pone las reglas? ¿Quién manda? ¿Quién organiza? ¿Quién decide cómo hacer las cosas? El código genético. Como os digo, partíamos de esas 4 letras iniciales del ADN. La A, la C, la T y la G. Siempre, sistemáticamente, se agrupan de 3 en 3, formando lo que son los codones, ¿vale? Por lo tanto, los codones, digamos que son como las palabras. Tendríamos en total, si establecéis combinaciones, 64. De esas 64 palabras, hay 4 que se dedican exclusivamente a iniciar y a terminar oraciones. Supongamos que las oraciones son directamente las proteínas. Bien, nos quedan 60. De esas 60, si os fijáis en la tabla que tenéis ahí a la derecha, hay redundancias, se repiten, pero no significa que sobre nada. No, lo que importa es que en concepto al final tenemos 20 aminoácidos que son los esenciales y los que van a formar esas proteínas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para mí, en mi campo, considero que el código genético es el mejor algoritmo de combinatoria que existe en la naturaleza, digamos. Bien, seguimos con el gen, ¿de acuerdo? Lo que yo llamo la unidad fundamental del ADN. ¿A qué se dedica el gen? Básicamente a la unidad de almacenamiento básica. Se encarga de llevar toda esa información genética, ese bagaje, esa herencia, ese rollo que os he contado antes. ¿Vale? Como os digo, volvemos a la analogía. Tenemos, básicamente, ¿qué? Oraciones. Esas oraciones serían las proteínas. De esos 64 palabras, una en concreto siempre determina cuánto empieza la proteína o empieza la oración. Y hay 3 que determinan el final, cómo terminan esas proteínas o cómo terminan las oraciones. Ahora, lo que diga la oración en medias es sumamente variable, dependiendo del organismo, en concreto, nosotros los humanos, especialmente variable. Bien, vamos a subir niveles, ¿vale? Porque os he comentado todo esto de la analogía, hemos empezado con el rollo de los libros, las recetas, tal y cual, vamos a subir al nivel máximo. Las bibliotecas, ¿no? Para conocer esas bibliotecas tenemos que conocer el genoma, concretamente el genoma humano, y conocer cuánta información hay en él. Os he puesto una serie de datos, ¿vale? Para que os hagáis un poco una idea. Una copia de ADN de un individuo tiene del orden de 3.200 millones de pares de bases. Recordad, esa unidad en la que nosotros medimos el ADN. Si hacemos una analogía con tamaño, eso ocupa aproximadamente unos 700 megabytes de información, ¿vale?
Si nos vamos a una copia del genoma completo que pueda haber en una única célula de cada uno de los que estáis aquí, incluida yo mismo, estamos hablando de una molécula que si la estiramos puede llegar a medir hasta 2 metros de largo. Por lo tanto, estamos hablando en cantidad de información de 200 gigabytes. Mirad la comparación que os he puesto. Wikipedia ocupa 8,8. Windows 10, en torno a 10. Cada una de nuestras células tiene muchísimo más de lo que pueda tener cualquiera de ellas. ¿Vale? Más datos. Todo el ADN de nuestras células, no solo el de una. Si cogemos todo el ADN de nuestras células y nos da por estirarlo y por ponerlo pasito a pasito, seguido uno tras otro, lo que vamos a tener en total son del orden de más de 60 billones de kilómetros. Con lo cual es una barbaridad. Todo esto no lo conocíamos antes. ¿Cómo empezamos a conocerlos? A partir del año 1990, relativamente hace poco. ¿Y gracias a qué? A un proyecto que se considera innovador y lo más relevante que hay en este mundillo de los que trabajamos en temas de genes humanos, en tema de genomas, en tema de genotipos, genética. Todo empieza por G, ¿vale? Todo eso. Por lo cual, para nosotros es relevante el proyecto Genoma Humano. Este proyecto, como os digo, empezó en 1990. Inicialmente estaba concebido para que durase más o menos 15 años. En 15 años había que tener datos. Bien, presentaron el primer borrador, la idea del primer borrador en el año 2000 y definitivamente hicieron ya la presentación definitiva de ese borrador en el 2003, por lo cual lo hicieron 2 años antes de lo previsto. Este proyecto se ha completado del todo en el año 2016 y gracias fundamentalmente a los avances de la bioinformática. ¿Cuáles eran los 2 objetivos fundamentales que teníamos? Espérate si me sale la diapositiva, que me veo yo la nuca. A ver, ya, volvió. Bien. ¿Cuáles eran los 2 objetivos fundamentales que tenía el proyecto Genoma Humano? Por una parte, la secuenciación. ¿Qué era la secuenciación? Conocer ese genoma humano, es decir, todos los genes que forman el genoma de un individuo humano en concreto. ¿Vale? ¿Qué queríamos conocer? La localización exacta de cada una de esas letras iniciales, esas 4, que se iban uniendo una tras otra sucesivamente hasta completar la molécula completa de ADN. Vale. Cuando ya conocíamos la localización de todos esos genes, bien, o sea, todas esas posiciones dentro de los genes, teníamos los genes, ¿y qué tenemos que hacer con ellos? Localizarlos dentro de los cromosomas. ¿Vale? Os he comentado que teníamos 23 pares de cromosomas distintos. Entonces, ahora tenemos que empezar a colocarlos ahí. Y lo que hicieron fue básicamente un mapeo genético, lo que se conoce como un cartografiado. Mirad esta foto que para mí es sumamente llamativa. Eso que veis ahí, literalmente, con la analogía es por algo. Esos son los libros, inicialmente el borrador del genoma humano, de un individuo en concreto, que pone ahí RP11 porque está cribado, que era de Búfalo, en Nueva York, y realmente se utilizaron varios individuos para hacer el proyecto, pero la gran mayoría de lo que conocemos viene de este señor. ¿Vale? Entonces, cada uno de esos libros son los tomos y el numerito que veis es el cromosoma al que corresponden. Y esto se anotó a mano. Todavía no había, estamos hablando del año 1990, luego llegó al año 2000. Proyecto que estudió el genoma humano. ¿Cuál fue uno de los grandes hitos de ese proyecto? Permitirnos conocer realmente cuáles eran las bases moleculares de las enfermedades hereditarias. Es decir, conocer el qué, los tipos de herencia de todas las enfermedades, estudiar si había mutaciones, alteraciones, variaciones. Diferentes, visibles, ¿vale? Una manifestación, una expresión, y en el caso de que alguien tenga una patología, los signos y los
como para que estemos todos tan tocados y tengamos todos enfermedades. Para nada, en absoluto. Hay una gran cantidad, la mayoría de nuestras mutaciones que son beneficiosas, ¿de acuerdo? Incluso benignas. Realmente todas esas mutaciones están ahí por algo. ¿Por qué? Porque son representación de nuestra herencia. Realmente nos han permitido adaptarnos a diferentes ambientes, a diferente disponibilidad de recursos, ¿de acuerdo? Por lo cual se han conservado a lo largo de la evolución. A mí me encantaría poder estudiar eso de ahí de la foto, ¿vale? Poder estudiar realmente a gente que presentara mutaciones súper beneficiosas que me dieran poderes y convertirme en un X-Men. O bueno, ya que estamos aquí, en un X-Woman, ¿vale? Me encantaría, sería ideal, sería lo mejor, ¿vale? Incluso yo misma tengo la capacidad de hacerlo, modificarme a mí, hacerme algún rollo y ser capaz de convertirme en una X-Woman de la leche. Pero de momento, no sé si llegará el día, pero de momento nos tenemos que centrar en lo que realmente nos perjudica. Y ahí voy realmente las alteraciones, mutaciones y demás que son dañinas, ¿de acuerdo? Que son deleterias, que son susceptibles de producir patología. Son lo que conocemos como mutaciones patogénicas. Y esa es la base de lo que es el diagnóstico genético. Y a eso me dedico, entre otras cosas. ¿Cómo empezar? Disminuye ¿qué? Sensibilidad y especificidad. Por lo tanto, hemos llegado a las técnicas de nueva generación, ¿vale? De secuenciación del ADN. Lo que os pone ahí como High Throughput DNA Sequencing, Massive Parallel Sequencing o Next Generation Sequencing. Para los amigos, técnicas NGS. ¿Cuáles son los avances respecto a la primera generación? Fundamentalmente son altamente paralelas. Nos permiten realizar muchas reacciones a la vez, por lo cual, ¿qué voy a tener? Muchas lecturas de un mismo trocito o de un genoma entero, por lo cual tengo que representatividad. Además, puedo hacer distintas escalas, es escalable a microescala y a macroescala. Por lo tanto, puedo trabajar, como os digo, con un trocito pequeño o con un trocito grande. Además, son rápidas, nos dan resultados rapidito. Permite trabajar con ADNs pequeños, cosa que no permitía las técnicas de primera generación. Y además, son más baratas. Mirad el ejemplo que tenéis abajo, no sé si lo veis muy claro. En el año 2001, secuenciar 1000 pares de bases costaba 10.000 euros. En el año 2010, con las técnicas de nueva generación, costaba 1 euro. En el 2019 cuesta 10 céntimos de euro. Es una barbaridad. Y ya voy acabando, no os preocupéis, que no quiero enrollarme más. Os pongo unos ejemplos de algunas plataformas de última generación con las que trabajamos de NGS. Estamos con la tercera generación ahora mismo, pero ya están entrando las plataformas de cuarta generación. En esas plataformas de tercera generación, mirad esos chips que tenéis ahí. Ahí cargamos las muestras, esa cosa tan pequeñita. El que tenéis a la izquierda es el que tiene, digamos, el rango más pequeño dentro de la escala. Nos permite meter 2 muestras de ADN y nos da un output de hasta 500.000 de lecturas, ¿vale? Si nos vamos al más grande, el de ahí, el de la derecha del todo, podemos meter hasta 96 muestras a la vez. Nos da un output final de 20 millones de lecturas, por lo cual es una barbaridad. Por lo tanto, y al final veremos esto, una mutación ahí representada en un montón de lecturas. Podremos luego buscar y estudiar si es patogénica o no lo es.
Bien, y ya terminando, ¿qué hacemos con toda esta información? Porque tenemos un montón de información, hay que procesarla, hay que analizarla y hay que archivarla. Cogemos los datos crudos, los raw data, y lo que vamos a hacer es alineamientos frente a un genoma de referencia, ¿vale? Y establecemos entonces asociaciones biológicas. Usamos bases de datos, usamos algoritmos predictivos y usamos fuentes bibliográficas, referencias. Al final podremos determinar si existen o no mutaciones, ¿vale?, que tengan un efecto deleterio, chungo, ¿vale?, responsables de patologías en genes y cromosomas. Veremos si hay determinadas proteínas que tienen afecto o no su función o su estructura. Veremos la expresión de los genes, etcétera, etcétera. Cuando terminemos, ¿qué habremos hecho? Presumiblemente un diagnóstico genético. Y al final de todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Almacenar los datos. Y seguimos 3 niveles de almacenamiento. Empezamos con almacenamientos dinámicos, rápidos, temporales, pasamos por almacenamientos permanentes y acabamos haciendo backups. Y finalmente el objetivo último es migrar todo al cloud. Siempre, claro, siguiendo la protección de datos y los consentimientos informados de los pacientes y los individuos control que entran en juego en nuestros estudios, lógicamente. Hay gente que no quiere participar o no quiere que sus datos sean públicos. Bien, y ya acabando, para que veáis cuáles son algunas de las aplicaciones que hacemos en investigación genética. Hacemos un diagnóstico preimplantacional, un diagnóstico prenatal, un diagnóstico postnatal, farmacogenética, oncología. Algo muy relevante es el NIPT. Es un tipo de diagnóstico prenatal no invasivo. Es una alternativa a las técnicas invasivas como puede ser la amniocentesis. Lo que hacemos es buscar ADN fetal, que por si no lo sabíais lo vais a saber hoy. Durante la gestación de una madre el ADN fetal está circulando, en pequeña cantidad, pero está circulando, en el torrente sanguíneo de la madre. Nosotros somos capaces de extraer ese ADN y analizarlo y ver si existen o no alteraciones durante la gestación. Luego ya, evidentemente, si se encuentra algo y la gestante toma decisiones de no continuar con el embarazo, le corresponden exclusivamente al gestante. Y por último, esas dos son los nuevos campos que estamos trabajando ahora, la nutrigenómica y la biopsia líquida. Nutrigenómica, que es, estudiamos la influencia de determinados nutrientes en la dieta y cómo eso afecta a la expresión de nuestros genes. Puede ser bueno o puede ser malo, y según eso adecuamos nuestra dieta. Y la biopsia líquida en cáncer también es una alternativa a la biopsia convencional de tumor. ¿Por qué? Porque los tumores muchas veces no son accesibles. Imaginaos un tumor cerebral. Y muchas veces tampoco podemos biopsiar los tumores, muchas veces, solamente una. Si usamos biopsia líquida, lo que hacemos es estudiar, diagnosticamos o vemos la monitorización de la enfermedad porque vemos ADN circulante de tumor o células tumorales que están circulando por nuestros fluidos corporales, fundamentalmente el plasma. Y hacer una extracción de sangre no es algo sumamente invasivo. Y nada, por último, os quería poner esta foto. Todas ellas son mis compañeras con las que trabajo día a día y que me animan a seguir trabajando en esto. Y bueno, fundamentalmente comentaros que somos una empresa donde la gran mayoría, no de mentiras, sino de verdad, tenemos una gran representación de mujeres. Han apostado por las mujeres científicas y es de agradecer. Al final salimos todos ganando. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. All